Son las 9:16 en el tiempo del centro. El día de ayer el presidente López Obrador hizo varios comentarios sobre la política de seguridad, la estrategia de seguridad de su gobierno. Por un lado, pues afirmó que el tema de los homicidios dolosos estaba limitado a una serie de estados del país. De hecho, dijo que que seis estados concentran 49% de los asesinatos. Dijo que no había necesidad de cambiar de estrategia porque su gobierno estaba convencido de que había que atender las causas de la inseguridad y que se seguiría aplicando la misma estrategia. Y finalmente dijo algo que también resultó pues, muy polémico, lo comento hoy en la columna que se publica en el periódico Excelsior, y que es que los estados que como Sinaloa solamente tienen un grupo del crimen organizado, una banda, dijo el presidente, o un grupo dominante, pues esos estados tienen menos homicidios porque el 75% de los asesinatos se da por enfrentamientos entre grupos delictivos. De todo ello vamos a hablar con Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad, con quien hemos conversado aquí en muchas ocasiones. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido nuevamente al programa. Hola, Pascal, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Bueno, pues, ¿qué te pareció esta serie de comentarios del presidente? Pues muy interesantes las expresiones, las afirmaciones y también muy reveladoras. Particularmente la afirmación de que pues los homicidios se dan de manera concentrada en algunos estados y que no suceden en estados como Sinaloa porque ahí hay un solo cartel, porque no está en disputa, digamos, la plaza. Sí, es cierto, solo que la paz narca ya no es lo que era antes. Uh-huh. La paz narca de antes no tiene nada que ver con la paz narca de ahora. ¿En qué sentido? Antes la paz narca era para controlar las rutas de acceso y poder transportar las drogas ilegales hacia la frontera con Estados Unidos. Uh-huh. Ahora ha cambiado la paz narca. La paz narca ahora ya tiene que ver con el control de la gobernabilidad en esas zonas, el control de los mercados criminales y el desarrollo de mercados criminales. Quizá una de las mejores expresiones y de las peores, de las más perversas, sea lo que ha sucedido con el aguacate, el limón y la naranja, y en otras entidades como Guerrero, ahora con el pollo, y en otras como en el Valle de Bravo, en el Estado de México, con el gas, y en otras entidades con el transporte público. Ya la paz narca no es para tener el control de las rutas, ahora es para apoderarse de los mercados criminales y apoderarse de los mercados legales y de los informales. Pero cada vez con mayor frecuencia nos enteramos del control, como se ha reportado en días recientes en Guerrero, el control por parte del crimen organizado de la distribución y venta de pollo. Ya se ha pasado, ya lo teníamos unos meses, con el aguacate y el limón. Imponen no solamente sobreprecios, sino también imponen monopolios de la venta y de la comercialización de estos productos. Lo peor de todo esto, es decir, ya no es solamente que los dejen operar, operan para controlar los mercados y controlar la distribución de productos. Y además hemos visto, no es que en Sinaloa, digamos, no haya violencia. Así es. No está en los primeros lugares de homicidio, de acuerdo. Sí. Pero de que hay violencia, y eso lo pueden atestiguar pues muchos periodistas que publican cosas que no son del agrado del grupo dominante ahí, que han sufrido agresiones y hasta asesinatos. Claro, y además, desde luego es un control, pero lo que sigue de eso, lo que sigue del control, lo que sigue después de que un grupo del crimen organizado se apodera, se impone sobre el resto en ciertas zonas, en cierto territorio, es un conjunto de acciones depredadoras de ese grupo sobre la economía local y sobre la población local. Uh-huh. No es de muy poco consuelo decir, bueno, pues sí, es que ya controla un grupo del crimen organizado y ya no hay muertos. Sí, ya no hay muertos, pero hay otro tipo de violencia en contra de la economía y en contra de la población. Uh-huh. Y es una economía peor, porque en esos lugares la población no tiene a quién acudir. No hay policía local, me refiero a policía municipal y a policía
estatal, y tampoco las autoridades, las fuerzas federales están presentes. Es decir, hay soberanía y gobernabilidad narcas. Sí, en la población está prácticamente a merced de los grupos del crimen organizado, ahí donde se han impuesto y ahí donde, precisamente porque se han impuesto, no hay violencia. Pues sí, porque creo que incluso es un error que de repente cometemos o cometemos también los medios de comunicación, pensar que los homicidios son la única expresión del crimen organizado, cuando que hay muchas, ¿no? No, y además es una etapa mucho peor. Uh-huh. El que un grupo del crimen organizado se imponga a otro, uh-huh. Después de eso viene una etapa mucho peor que el enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, uh-huh. Porque es el control total de ese grupo del crimen organizado sobre la vida pública de lo que sucede ahí. Ahí está Aguililla. Aguililla estuvo tomada más de un año por el cartel de Jalisco Nueva Generación, sí, sin que alguna autoridad estatal, municipal o federal los perturbara. Sí. Sí, e insisto, cuando deja de haber homicidios por este dominio, pues como que la autoridad ya no se preocupa por la zona, ¿no? Deja hacer. Deja hacer y además deja en práctica indefensión a la ciudadanía y en el control total de los grupos del crimen organizado a esas zonas. Uh-huh. Y la ciudadanía, lo peor de esto es una de las peores consecuencias, la ciudadanía tiene que desarrollar sus propias habilidades, sus propias estrategias uh-huh. para evolucionar y sobrevivir en esas condiciones. Uh-huh. Y entonces tiene que desarrollar habilidades que le permitan no confrontarse con estos grupos del crimen organizado y tratar de desarrollar una vida pues más o menos en paz y que le permita llevar una vida económicamente sustentable. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los procesos electorales? Ya en un estado dominado, pues me imagino que también tienen capacidad de veto ellos sobre los candidatos, ¿no? No solamente de veto. Lo primero, y eso es absolutamente claro, lo primero que sucede cuando un grupo del crimen organizado logra imponer representantes populares es que se hace del control de la hacienda pública uh-huh, uh-huh. Y de la policía, ¿no? Pero bueno, eso ya, teniendo, digamos, al presidente municipal o al gobernador del estado el consecuente control de los recursos públicos que provienen de los impuestos de los ciudadanos, uh-huh. es el control de eso a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es la obra pública y distintas concesiones, desde concesiones para taxis, concesiones para distintos tipos de negocios, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claramente es una etapa superior, favorable al crimen organizado, el que un grupo del crimen organizado tenga el control sobre distintas zonas del país. Es una cosa mucho peor para la población que tiene que sufrirlas en esas zonas. Ahora, digo, ante una circunstancia así, el que, por ejemplo, en Sinaloa y otros lugares ya hay un grupo dominante, pero pues escuchamos que el jefe del Estado, digamos, prácticamente dice que lo bueno de esas circunstancias es que no hay tantos asesinatos. ¿Qué debe decirnos? Bueno, debe decirnos muchas cosas, pero sobre todo debe preocuparnos muchísimo. El que la autoridad no llegue a liberar en esas zonas, a la ciudadanía de esas zonas, debe preocuparnos, pero de sobremanera. Es decir, quien ejerce la autoridad ahí son los grupos criminales. Y en esas circunstancias, como lo que hemos visto en Chiapas, donde la autoridad está prácticamente ausente, y en otros casos, como la frontera, lo que sucede en la frontera Michoacán y Jalisco, son oportunidades perdidas para el Estado mexicano. El tema va más allá de un gobierno específico, un gobierno estatal, municipal o federal. Esas son oportunidades estratégicas por parte del Estado para reafirmar su autoridad y para reafirmar su legitimidad, uh-huh. Porque están luchando, están además cumpliendo con su deber, pero además están protegiendo a la población que radica en esas zonas. Y nos tiene que decir mucho también acerca de el desempeño que están teniendo las autoridades responsables de la seguridad en los tres niveles de gobierno. Uh-huh. Todos sabemos que particularmente las Fuerzas Armadas han tenido una gran
participación y un incremento importante en la participación en temas de seguridad pública. Y cuando se ven los datos, entre 2018 y 2021, la cantidad de elementos en funciones del ejército, en funciones de seguridad pública, se incrementó casi 64%. ¿Sabes cuánto aumentaron las detenciones? Dime tú. Nada. Se redujeron 20%. Desde que el ejército. Así es, tenemos más elementos, pero eso es, digamos, son datos que corresponden al ejército, sí, pero que muestran, digamos, la tendencia general. Lo mismo sucede con la Guardia Nacional, por ejemplo. Pero este es un dato muy, muy revelador. Sin duda, sin duda. El ejército 64% y la cantidad de detenciones 20% menos de detenciones, lo cual va en contra de toda lógica o de la lógica más básica, ¿no? Sí. Pues Ricardo, muy importantes reflexiones. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Muy buenos días, Pascal. Un gusto como siempre. Gracias, Ricardo Márquez Blas.